Muy bien, vamos a estar entonces hablando, como siempre, sobre la palabra de Dios. Un poco inspira este mensaje una noticia que hubo estos días, que no lo van a poder creer, pero una noticia relacionada con el COVID, ¿no? 90% de las noticias que hay en los noticieros son sobre el COVID y sobre la vacunación, ¿no? Y me imagino que muchos habrán escuchado, y capaz que otros no, les cuento medio por arribita, una noticia de un señor en Durazno que se fue a dar la vacuna en el auto. Bueno, el hombre entró, ¿no? Estaba esperando ahí y entra una señora de afuera y le pregunta al hombre, señor, el auto que se está prendiendo fuego afuera, ¿es de usted? Y el hombre dice, no sé. Entonces sale y se fija y efectivamente era su auto el que se estaba prendiendo fuego. Bueno, llama al hijo, le dice, mira, se prendió fuego el auto, vení. Ya habían llamado a los bomberos y ¿qué hizo el hombre? Yo no sé qué haría usted, yo me quedaría viendo, tratando de pensar qué había dentro del auto, a ver si había algo importante que se perdiera, y ni que hablar que pensando que estoy perdiendo el auto, ¿no? Ni hablar. ¿Qué hizo el hombre? Entró de vuelta, siguió haciendo la fila y se vacunó, ¿no? Y es una noticia, bueno, salió en los informativos, lo entrevistaron al hombre, yo lo escuché hoy, había escuchado la noticia pero no sabía qué decía el hombre. Y el hombre decía, yo no hice un acto heroico, hice lo que tenía que hacer. Hacía 15 días estaba esperando para vacunarme y no sabía si perdía la vacuna, ¿no? Si no se vacunaba en ese momento. Es muy interesante porque cuando escuché la noticia me vino a la mente, seguramente el Espíritu Santo, por supuesto, trajo a mi mente algunos pasajes en donde se muestra que el reino de los cielos es más importante que cualquier cosa de este mundo, ¿no? Que cualquier cosa material y que cualquier cosa inmaterial también. Todo el conocimiento, la ciencia, cualquier cosa que pueda ser muy buena, ¿no? Para el avance, para lo que sea, nada se compara con el reino de los cielos. Ni la vida de cada uno se compara con el reino de los cielos, ¿no? Es mucho más importante que cualquier cosa. Y eso que, ojo, hay gente que dice, no, no somos nada delante de Dios y somos un gusano. Había filósofos y a veces hasta de cristianos se escuchan. Delante de Dios no somos nada, somos lacras. Es verdad que somos pecadores y, ¿no? Eso por supuesto que es así. Pero Jesús enseñó, ustedes valen más que muchos pajarillos. Dice, no cae un pajarillo de un árbol, ¿no? No cae un pajarillo muerto a tierra sin que el Señor lo sepa. Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. O sea, Dios valora la vida humana. Pero aún así el reino de los cielos es más importante que cualquier otra cosa que es pasajera. Entonces los invito a buscar en Mateo, capítulo 13, Mateo 13, versículos 44 al 46. Esto para empezar, después vamos a leer alguno un poco más larguito. Mateo 13, 44 al 46. ¿Ah? Si lo tienen, dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, acá Jesús, esto está en el contexto de Jesús hablando de muchas parábolas, ¿no? Y es en ese contexto donde aparece la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza y estas parábolas, ¿no? Entonces empieza con la primera y dice, había un hombre que encontró un tesoro. Imagínese usted que va caminando por la playa, ¿vieron esa gente que anda con detectores de metales en la playa? ¿No? Muy gracioso, a veces después de manchar y todas esas cuestiones que encuentran cosas. Pero a veces yo he visto gente que en cualquier momento del año anda con eso. Se pueden recorrer toda la playa, si encuentran algo, son, la verdad, unos magos, ¿no? Pero bueno, están como todo el tiempo pendientes de encontrar alguna especie de tesoro. Acá Jesús habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo que tenía dueños. ¿Qué hizo el hombre cuando vio el tesoro? Obviamente lo escondió de nuevo para que no se lo robaran. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo, ¿no? Para asegurarse el tesoro y que nadie se le metiera ahí. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene es que evidentemente el hombre calculó el valor de todo lo que tenía y el tesoro era mucho más valioso que todo lo que tenía, ¿no? Porque si no, no tiene sentido de arriesgarse así a vender todo para comprar un campo. En ese campo tendría que construir para vivir porque era un campo.
¿no? Pero sabía que el tesoro que había ahí era mucho más valioso que todo lo otro que él poseía. Lo mismo pasa con el mercader que buscaba buenas perlas. Encontró una perla preciosa, ¿no? Una perla de gran precio, le llaman algunos. Hizo lo mismo, se deshizo de todas sus posesiones, vendió todo para comprar esa perla. Bueno, así es el reino de Dios. Todas las parábolas de las que viene hablando Jesús arranca diciendo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos tiene que ver con los hijos de Dios, con todas las criaturas de Dios, con las cosas que pasan en el cielo y que no tienen que ver con este mundo directamente, con esta tierra. Si estamos acá, por ejemplo, los hijos de Dios estamos en este mundo, pero pertenecemos a otro sistema, ¿no? Hoy sistemas políticos en el mundo hay diversos, quizás más que nunca, porque tenés democracias, tenés autocracias, en algunos países hay monarquías, en algunos países hay las dos cosas. Bueno, pero el reino de Dios está por fuera de todo eso. El reino de Dios tiene que ver con las cosas de Dios en este mundo y en lo que vendrá. Y Jesús está comparando acá a ese reino de Dios con lo más preciado que el ser humano se pueda imaginar. Y está diciendo todavía es más valioso que todo eso, ¿no? Entonces, para empezar, hacernos algunas preguntas, porque muchas veces estos pasajes los asociamos con gente nueva, ¿no? Con gente que tiene que decidir, bueno, ¿voy a seguir a Cristo o no lo voy a hacer? Pero yo creo que más todavía, los que somos cristianos, cristianas hace muchos años, nos tenemos que preguntar qué valor les damos al reino de Dios en comparación con las cosas de este mundo. Claramente Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, ¿no? Donde va a haber corrupción, donde el hollín corrompe y donde el ladrón roba, ¿no? Sino hacer tesoros en los cielos. Este hombre de la vacuna, ¿qué priorizó? Priorizó su salud y priorizó su vida. 76 años tiene el hombre. Dice, si no me dan la vacuna, yo no sé si me la van a dar en otro momento. Aprovecho y hago un servicio a la comunidad y le digo que si usted va fuera de hora en el día que lo vacunan igual, así que vaya, no deje de ir, ¿no? Pero acá el hombre, claro, no sabía, yo qué sé, si me voy, capaz que no me dan más la vacuna, vaya uno a saber, y me quedo sin vacuna. Y el auto sería valioso seguramente, pero si el hombre está muerto, ¿para qué quiere un auto? ¿No? Todavía se reía el hombre y bueno, el auto quedó ahí hecho una bola de plástico toda derretida, decía, no solo plástico me imagino, ¿no? Pero bueno, él decía así. Pero realmente él evaluó, bueno, ¿qué es más importante acá? ¿Asegurarme la vacuna o quedarme mirando el auto? Y bueno, él dijo, me doy la vacuna, igual el auto cuando vuelva va a estar como esté. Así que él valoró más su salud y su vida que un bien material. Y bueno, eso es un poco a lo que nos invita a reflexionar Dios a través de estas parábolas, ¿no? Y los otros pasajes que les decía están en Lucas, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Lucas 14, desde el 15 en adelante. Acá Jesús también hablando a la multitud, ¿no? Y diciéndoles otra parábola. La parábola de la gran cena en este caso. Si lo tienen, dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En este pasaje, indudablemente hay una alusión a los judíos, ¿no? Que estaban rechazando a Jesús como el Cristo, y entonces la invitación se amplía a otros que no eran del pueblo de Israel, ¿no? Esa es un poco la analogía. Pero también, si nos quedamos solo con la primera parte,
podemos ver que un hombre dispuso una gran cena, seguramente un episodio que no pasaría muy frecuentemente, una cosa que capaz que pasaba una sola vez en la vida, el hombre hacía una gran cena, y había invitado gente, y esa gente ya sabía que estaba esa cena. Pero en el momento de la cena, cada uno empezó a excusarse. El primero dijo, Señor, compré una hacienda y tengo que ir ahí a ver si está todo funcionando bien. O sea que ese hombre valoró más la hacienda, su trabajo, sus riquezas, que la invitación a la boda, ¿no? Después el otro dice, bueno, compré una yunta de bueyes ahí, tengo que ir a probarla, a ver si no tiene ninguna falla, si no hay que devolver alguno y todo eso. Bueno, se excusó también. Valoró más lo que había invertido en esos bueyes seguramente que la invitación a la cena. Y el último parece el más razonable, señor, recién me casé, ¿no? Entonces tengo que estar con mi esposa, no voy a ir a una cena. Yo no sé si la invitación era para él solo o para los dos, ¿no? Pero era una invitación de una cena, bueno, los banquetes en aquella época duraban un par de días, pero él iba a seguir casado para toda la vida. Le costaba mucho ir 2 días y después volver. Pero bueno, esa de última es la excusa más razonable, ¿no? Bueno, estoy recién casado, no voy a ir a la cena. La cuestión es que todos valoraron más cuestiones de este mundo que la invitación del Señor, ¿no? Y dígame si no es lo que pasa, ustedes habrán escuchado hasta el hartazgo, y sobre todo quienes se han convertido de grandes, capaz que varias veces rechazaron la invitación del Señor. No es mi caso porque me convertí cuando tenía 9 años, ¿no? Entonces la primera invitación la acepté por la misericordia de Dios, pero después sé de gente que se convirtió de grande y que dice, muchas veces me hablaba, yo qué sé, mi madre era cristiana y me hablaba, y bueno, me pasó esto y lo otro, ¿no? Entonces como que varias veces rechazó la invitación hasta que un día la aceptó. Pero hay mucha gente que va a escuchar la invitación, capaz que muchas veces, capaz que todos los días de su vida, y siempre va a tener una excusa. No, tengo que ir a, como se dice, ¿no? A separar la ropa blanca de la de color, ¿no? Esa gente que dice, no, invitás a alguien en la reunión, este sábado justo tengo un partido de cricket que pasan en BTV Plus, ahí, y tengo que mirar ese partido de cricket que va a estar buenísimo. Está buenísimo, pero el sábado que viene pasan la repetición de ese partido, y si me perdía, ¿no? Entonces, estoy exagerando, pero a veces son un poco así. Muchas veces pasa con gente que es cristiana hace años, ¿no? Que dice, che, pero no te estás congregando hace tiempo. No, lo que pasa es que el domingo pasado fui con mi madre a la feria, y como ella no puede con el carro, está, pero hace 6 años que no te congregás. Ah, no, pero el domingo pasado tuvo que ir a la feria, ¿no? Entonces, están valorando más relaciones personales, cuestiones materiales, cuestiones intelectuales puede ser, ¿no? Ah, no, estoy estudiando cuando termine la carrera y sí. Y ese razonamiento de, después más adelante, primero que es un desprecio para una oferta muy grande que se te está haciendo. El Señor te está dando la oportunidad de ser parte del reino de Dios y vos estás diciendo, no, después. Si ya sos parte del reino de Dios porque te convertiste un día, el Señor no te está invitando a servir, es una obligación. El Señor tiene la delicadeza de no llamarnos siervos, sino llamarnos amigos, dijo Jesús, ¿no? Pero nosotros somos deudores, dice el apóstol Pablo. No podemos tener la actitud de, cuando tenga tiempo, Señor, ahí me voy a comprometer contigo. No, es ayer me tengo que comprometer con el Señor. No hay tiempo de pensar, porque es peor el desprecio que le hacemos quienes ya somos sus hijos que el desprecio que le hace el que es incrédulo. Indudablemente tenemos una responsabilidad mucho más grande, sobre todo porque tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces es todo un tema ese, pero es despreciar el sacrificio de Cristo, ¿no? Dice en Hebreos que el que despreciar el sacrificio de Cristo, ¿no? Pecando voluntariamente, dice, es como que pisotea la sangre de Cristo. Es terrible. Es mucho peor que el que no es creyente, que no lo entiende todavía, ¿no? Así que bueno, un poco para pensar en eso. Y relacionado con esto, por supuesto, el pasaje que sigue, es decir, ahí en Lucas 14, desde el versículo 25, tiene el título ahí en algunas Biblias, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él.
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Alguien dijo que Jesús no tenía mucho conocimiento de marketing, porque generalmente hacía lo contrario a lo que vos querés hacer, ¿no? Cuando pretendés que mucha gente te siga. Es más, era peor, porque a Jesús lo seguía efectivamente multitudes de personas, miles de personas. Pero cada tanto les cantaba las 40 ahí y la gente se le empezaba a ir. No, y alguno le decía, no, no digas nada, que mirá, está lleno de gente acá y se te van. Pero Jesús no transaba con el mundo, ¿no? Y Jesús conocía los corazones. En un episodio en Juan, capítulo 6, si mal no recuerdo, los confronta Jesús, confronta a estas multitudes. Y le dice un montón de cosas durísimas. Empezando, le dice, ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿no? Había pasado ya lo del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Jesús tenía muy claro que toda esa multitud no lo seguía por un genuino deseo de agradar a Dios. Muchísimos lo seguían porque decían, a ver, este agarró unos panes y unos peces y nos dio de comer a todos, vamos a seguirlo. Entonces en un momento los confrontó. Ustedes tienen que participar de mi cuerpo, de mi sangre. Para un judío escuchar eso era tremendo. Como no lo podían entender, lo dejaron. Y en ese contexto Jesús le pregunta a los 12, ¿no? Incluso los discípulos eran más que los 12, ¿no? Era un grupo un poco más grande. Los discípulos tambalearon y Jesús le pregunta a los 12, ustedes se pueden ir también, ¿qué van a hacer? Y Juan le dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Yo ahora les decía, yo me convertí a los 9 años, así que hace mucho tiempo, ¿no? Más de 25 años, hace como 27, 28 años que me convertí. Bien. Desde aquel entonces, por supuesto que en mi vida hubo altibajos espirituales, ¿no? No es que uno va en ascenso constante, debería quizás, pero no, por lo menos no es mi caso, y supongo que si ustedes cuentan su experiencia será lo mismo, ¿no? Sin embargo, de la congregación, yo nunca dejé de congregarme más de un mes. Y cuando dejé de congregarme más de un mes es porque se me juntaron cosas, me enfermé, después se me juntó que un domingo no podía porque no sé qué. Ahora, no es por hacerme el crap, por decir, qué fiel este Oscar, que nunca. Sino que tenía muchas cosas muy interesantes que me ofrecía el mundo, ¿no? Si me convertí a los 9 años, pasé toda la adolescencia, no fui un adolescente de iglesia que pasaba metido en las cosas del Señor, ¿no? También estaba con una pata acá y una pata allá. Tenía muchas ofertas muy interesantes, seguramente mucho más divertidas que las cosas de Dios, pero a mí había algo que me decía, el Señor es lo más importante siempre. ¿Ah? Y no quiero decir que estuviera bien eso de estar acá y allá, por supuesto que no. Pero lo que sí quiero decir es que yo me mantenía siempre en las cosas de Dios por algo así como lo que le dice Juan. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué le voy a invertir mi tiempo, mis ganas? Si no hay nadie como el Señor. Aún en tiempos, lo que les quiero decir es que aún en tiempos en que estaba frío, tibio, llámele como quiera, algo me decía yo, esto es lo que voy a seguir para toda la vida. Ojalá que lo siga haciendo. Si ustedes algún día ven que me descarrilo, me encaminarán de vuelta, ¿no? Porque yo les estoy contando mi experiencia hasta acá. No sé si voy a llegar a los 70, 80 años y voy a decir siempre estuve en el camino. Ojalá que sí, pero bueno, puede pasar que no. Y ahí estarán ustedes para llamarme al orden, espero. ¿Sí? Bueno, en este pasaje que leímos, hay una cosa interesante y es que dice que uno tiene que calcular lo que tiene antes de comprometerse, ¿no? Con algo. Y muchas veces, vivos los cristianos, ¿no? Lo que hacemos es sacar de contexto estos pasajes. Entonces, por ejemplo, yo escuché una vez que había una discusión por una construcción en una iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces, unos que sí, otros que no, y así años pasaron, ¿no? Y entonces algunos usaban este pasaje y decían, pero fíjense lo que dice acá, hay que calcular lo que uno tiene antes de construir una torre. Porque si te queda la torre por la mitad, se te van a reír, va a ser una frustración. Entonces, sacaban de contexto este pasaje y lo aplicaban a cuestiones económicas. Y yo en ese caso lo que veía es, acá hay una cuestión de fe. Si Dios quiere que construyamos 3 iglesias, 3 templos arriba del que hay, y tenemos 15 pesos en el bolsillo o en la cuenta, y si Dios quiere, hay que darle, porque eso es hacer las cosas por fe. Acá está hablando en el plano espiritual,
No está Jesús diciendo, ojo, si se ponen a construir una casa, porque después capaz que lo está llevando al plano espiritual. ¿Sí? Lo mismo, si un rey va a la guerra, y a lo largo de la historia se habrá pasado esto, ¿no? De reyes medio locos ahí que mandaban al muere a sus soldados, porque total, como él no iba, ¿no? Y entonces mandaban a 20 a pelear contra 50.000. Y a veces hay alguna hazaña, como aquella historia de los 300, ¿no? Espartanos que vencieron, sí, está bien. Pero son los menos de los casos, ¿no? El pueblo de Israel, a veces, siendo muchos menos, le ganaban a otros imperios, muchas veces que tenían cientos de miles de soldados, pero ganaba porque Dios ganaba la batalla, no porque ellos eran más geniales, ¿no? Entonces acá Jesús les dice, el rey tiene que evaluar primero antes de ir a una guerra, ¿no? Y si ve que no le dan, tienen que tratar de pedir condiciones de paz. Bueno, vamos a negociar, porque si mando a mis soldados allá, es ir al muere y después van a venir y nos van a invadir. Jesús acá está llamando a la responsabilidad. Y que yo veo que en las iglesias se ha perdido esto muchas veces. Con el supuesto deseo, y a veces genuino, ¿no? De que las personas se conviertan como que apuramos la situación. Y le vendemos algo que no es tan así. Yo he escuchado gente que predica el evangelio y le dice, usted venga a la iglesia y va a ver que va a encontrar una familia. De repente una persona que es sola, ¿no? Y se venga a la iglesia y va a encontrar una familia. Eso es lo mismo que venderle un club social, ¿no? Yo me junto con, no sé, con unos vecinos del barrio y jugamos a las bochas y jugamos, no sé, miramos partidos de fútbol y vendemos tortas fritas. Y bueno, está buenísima esa actividad. Pero entonces le estoy vendiendo a la iglesia como si fuera lo mismo que cualquier otra actividad. O le digo, es una persona muy enferma y le digo, usted venga y el Señor la va a curar. Bueno, es un poco arriesgado. Si yo tengo la convicción por la fe que el Señor me mostró que esa persona se va a curar, y lo he visto en hermanos que han dicho yo, en el momento entendí que le tenía que decir a esa persona que se iba a curar, y Dios la curó, perfecto. Pero en otros casos no es la voluntad de Dios que la persona se cure. La voluntad de Dios es que se salve capaz esa persona, ¿no? Ayer Paola en la reunión de jóvenes un poco hablaba de eso también. Entonces le vendemos a la gente lo que quiere escuchar. Y eso provoca que haya muchísima gente en las iglesias que no pasaron una conversión real de repente, y que están autoengañados y capaz que también engañados por nosotros, que le vendemos las cosas ahí medio light para, bueno, para que venga. Pues si yo le digo que tiene que seguir a Cristo para toda la vida, se va a ir espantado. Y bueno, pero ¿es así o no es así? ¿El cristiano tiene que seguir a Cristo un mes o tiene que seguir a Cristo el resto de su vida para ser cristiano? Y acá lo dice muy clarito. Jesús está llamando a las personas, venía del pasaje anterior donde le hablaba a la multitud y los confrontó. Le dijo, bueno, esto es así, ¿qué van a hacer? ¿Me van a seguir o me van a dejar? Miles y miles y miles de personas se le dieron vuelta, indudablemente. Pero Jesús tenía la tranquilidad, digamos, de que les estaba diciendo la verdad, de que no le estaba vendiendo espejitos de colores, ¿no? Una vez participé en una campaña misionera, ¿no? Y entonces venían misioneros de Argentina. Y había una señora que era todo efusiva, así toda amorosa, la hermana, ¿no? Entonces iba, yo la acompañaba. O sea, mi función era acompañarla, porque obviamente no conocía acá, entonces había visitas y yo iba con ella. Entonces yo veía, ¿no? Ella iba y le hablaba a la gente, bueno, muy amorosa ella, entonces a la gente le caía bien, ¿no? Y ella empezaba así, porque yo le contaba su conversión. Y la persona decía, no, no, gracias, pero yo ahora no estoy interesado. No, que sí, que sí, que sí, que ahora que el Señor es tu tiempo. No, no, gracias, señora, pero yo realmente... Y así, hasta que, claro, le insistía tanto que la persona decía, bueno, hago una oración, ¿sí? Y la mujer le hacía repetir la oración y la persona repetía la oración. Y la señora decía, hay fiesta en el cielo, porque se arrepintió un pecador. ¡Pah, qué bien!, ¿no? Y yo, mucha de esa gente, la conozco porque era de mi barrio. Y yo les puedo asegurar que a la semana siguiente era cualquier cosa menos cristiana esa persona, ¿no? Entonces a veces nos dejamos llevar por una emoción ahí, con la mejor de las intenciones seguramente. Pero no es, una persona le hago repetir una oración, ya es cristiana. Jesús acá te diría, bueno, esta persona tiene que evaluar hasta dónde está dispuesto a seguir. Por supuesto que después hay un proceso en el que uno va aprendiendo, va dejando lo que tiene que dejar, todo eso es verdad, pero eso es parte del proceso de santificación que le llama la Biblia. Pero la conversión implica una decisión tajante. Listo, yo hasta acá era esto y ahora me entrego al Señor y se verá. Después, por supuesto, hay muchos casos muy diversos, hay gente que está un tiempo, después vuelve y todo lo demás, ¿no?
Y Dios sabe, nosotros no nos toca juzgar, este es cristiano y este no, porque se desaparece, cada tanto vuelve. Eso depende del Señor. Pero a lo que voy es que muchas veces no decimos las cosas como son. Seguir a Cristo implica una decisión de compromiso y nos da miedo decir eso. Entonces después uno dice, pero esta persona estuvo 15 años en la iglesia y mirá, ahora anda haciendo cualquier zafarrancho por ahí. Y bueno, capaz que esa persona se autoengañó y pensó que era convertida y capaz que lo engañamos nosotros también, ¿no? Le decimos, usted bautícese. Hay gente que es pastor, pastora, no sé, líder, y que después sale con cualquier disparate, ¿no? Lo estamos viendo tristemente. Daniel conoce muchas historias, ¿no? Por estar ahí en la convención, de gente que está liderando iglesias y que se ha mandado, pero cualquier barrabasada. Y uno dice, bueno, cualquiera puede caer un pecado. Pero cuando hay una alevosía y que ves que no le importa, yo conozco una historia. Un día voy a pedir permiso y la voy a contar con lujo de detalle, ¿no? Pero conozco una historia de una iglesia de otra denominación, de nuestra, de acá, de Montevideo, ¿no? Una historia que incluye estos condimentos. Adulterio, que tristemente muchas veces pasa, ¿no? Que el pastor, por ejemplo, engaña a su esposa con una chica de la iglesia. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero esta historia incluye corrupción económica, incluye secuestro con amenaza de muerte, y todo esto el pastor lo hizo, ¿no? Entonces, está bravo, yo qué sé. No sé, el Señor conoce los corazones, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que muchas veces tiene que ver esto con que el evangelio que se predica es muy light, ¿no? Es un poco rosa, de más. Y no se confronta con la verdad, que no quiere decir meterle el peso a la gente, no nos corresponde eso, pero predicar la verdad, ¿no? Para que la gente no esté engañada. ¿Por qué decimos, cómo hay iglesias que predican cualquier falsa doctrina, están llenas de gente? Y bueno, usted está dando la explicación, porque predican falsa doctrina, le endulzan el oído a la gente, esas iglesias tienen muchísima más gente que las nuestras, seguramente, ¿no? Pero bueno, uno tiene la tranquilidad de que tiene que predicar la palabra como es. Pero si la gente se ofende, bueno, si la gente se ofende. No, pero antes venía, estaba lleno. Yo vengo a una iglesia que se decía que hace 20, 30 años la reunión de jóvenes explotaba de gente, que hacían campeonatos de voleibol, de fútbol, y tienen las copas allá, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está esa gente? Bueno, se alejaron, se fueron. Y bueno, entonces estaba buenísimo en aquella época, funcionaba como un club. Son otras épocas, ¿no? Hace 20, 30 años, los jóvenes tenían otra manera de vivir. Hoy estamos más encerrados con la tecnología. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que proponer todo tecnológico. Tenemos que hacer lo que Dios nos mande a hacer. Si Dios nos manda a hacer eso, lo haremos. ¿No? Pero a veces predicamos un evangelio que no es tan así. Entonces, por un lado, pensar en qué le vendemos, entre comillas, qué evangelio predicamos, cuál es nuestra intención con el hecho de invitar a la gente. Hay gente que le ha hablado del evangelio. Ayer contaba, por ejemplo, que tengo gente cercana, incluso gente que vive cerca ahí de la iglesia, y otros con los que me contacto que tienen algún vínculo con la iglesia, y los invito a la reunión de jóvenes. Pero no les insisto todo, ¿no? Les digo, bueno, porque tiene que quedar claro que no es por mí. Ayer un amigo, que yo ya le hablé muy claro muchas veces, el evangelio, incluso fue a la otra iglesia a la que iba yo, alguna vez, y ayer lo invité a la nuestra y me dice, sí, vos sabés que por vos yo voy a cualquier lado. ¿Qué me diría alguien? Bueno, aprovechá que por vos va a cualquier lado y que vaya a la iglesia. Y yo le dije, no, no es por mí. El día que te interese a vos y a tu señora, me dicen y yo les mando el link. Yo lo invité y aparte le hablé siempre muy claro, ¿no? Pero le estoy engañando si yo le digo que vaya por mí. No, pero decile, después el Señor ve. No, acá yo veo que Jesús era bien cortante. Le dice, esto es así, pim, pim, pim. ¿Usted está dispuesto a seguir o no? ¿No? Entonces, no apelemos a las fórmulas mágicas y tenemos que primero entenderlo nosotros y después enseñárselo a los demás, de que el reino de los cielos no es para que nosotros le hagamos un favor a Dios. Dios no cambia nada. Si yo me voy al cielo o al infierno, a Dios no le cambia nada. En todo caso, se entristece, ¿verdad? Si yo me voy al infierno, cualquier persona se va al infierno, Dios se va a entristecer. Pero Dios no deja de ser menos santo, menos poderoso, menos justo. La esencia de Dios no cambia para nada. En eso consiste el amor de Dios, en que su Hijo fue enviado a este mundo para morir y resucitar por todo lo que no lo merecíamos. Porque a Dios no le agrega nada, ¿no?
es para alabanza de la gloria de su nombre, como dice en Efesios, por supuesto, porque Dios es exaltado al demostrarse misericordioso, pero podría haberlo hecho eso de cualquier otra forma. Pero muchas veces pensamos, incluso los creyentes de mucho tiempo, que le hacemos un favor a Dios, ¿no? Y Dios no nos necesita. Dice bien claro la Biblia. Dios no recibe honra de manos humanas como si necesitase de algo. Ahí está hablando de los ídolos, la sepultura, todas esas cosas, ¿no? Dios no necesita de nada, es un principio general. Dios no nos necesita, ¿sí? Dios estableció que fuéramos necesarios en el cuerpo de Cristo para hacer la obra, sí, eso es otra cosa, pero lo podría hacer de otra manera. En el Antiguo Testamento mandaba a sus ángeles, que eran mucho mejores que nosotros para hacer eso, ¿no? En el Nuevo tiene la voluntad de que sea su iglesia quien proclame el Evangelio, pero no nos necesita, no nos engañemos. Entonces hay que dar vuelta esa manera de pensar. Soy yo que necesito servir a Cristo. Tengo la necesidad y tengo la obligación de servir a Cristo. ¿Sí? Después puede ser que en tal cosa puntual no y en tal otra sí, Dios me lo mostrará. Pero me refiero cuando uno suelta el arado ahí, ¿no? Y nosotros tenemos acá, entendemos perfecto la ilustración, el uruguayo que se pone con el termo del mate bajo el brazo a mirar cómo hacen los demás, ¿no? Bueno, eso no funciona en el reino de Cristo. En la reunión de jóvenes la otra vez veíamos un pasaje. Jesús dice, el que conmigo no está, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás ayudando o estás en contra. No hay otro punto, ¿no? O estás sirviendo o estás desparramando, ¿no? O estás con Dios o estás en contra. No hay otro punto intermedio. Ah, no, pero yo ahora tengo que dedicarme a no sé qué y después veré. No funciona así la cosa. Uno como hijo de Dios es deudor, dice el apóstol Pablo, no a la carne, sino a Cristo. Uno es deudor y es siervo de Cristo. ¿Sí? Así que bueno, un poco para pensar en esto y para tomar en cuenta este ejemplo de este señor que le dio más importancia a su salud, a su vida, que a un hecho material. Bueno, infinitamente más importante es el reino de Dios. Que no lo menospreciemos, que le demos el lugar que tiene. Y a veces nos puede pasar que nos cuestionemos, bueno, acá yo qué sé, yo estoy medio mal, capaz que me tomo un tiempo y después vuelvo. Y me tomo un tiempo y hago qué cosa tan relevante, tan importante, ¿no? Hay gente que hizo cosas importantísimas para la humanidad, gente que descubrió, no sé, hizo inventos maravillosos, ¿verdad? Y se murieron jovencísimos. ¿De qué le sirvió? Ayer escuchaba, yo soy muy futbolero, ¿no? Entonces ayer escuchaba, veía un especial sobre un técnico argentino, campeón del mundo y vicecampeón del mundo, que muchos conocerán, que se llama Bilardo, ¿no? Un señor que ahora está grande, tiene ahí algunas enfermedades, entonces no sabe muy bien qué pasa a su alrededor. Entonces se ve que por eso le hicieron ayer un homenaje y bueno, y era un personaje muy pintoresco, ¿no? Pero siempre, claro, sacó un campeón del mundo, un equipo que no era, tenía Maradona, pero el equipo, el resto, tenía jugadores muy buenos y otros que no era como para que saliera campeón del mundo y en Argentina nadie pensaba. Él contaba que le apedreaban los vidrios de la casa antes de irse al Mundial, que compró unos maniquí, los puso ahí como simulando vida cuando se fue. No, era un personaje muy, muy gracioso, ¿no? Pero en una entrevista, bueno, después que muestran todo el compromiso, era un obsesivo del fútbol tremendo. Dice que lo llamaba a los jugadores, por ejemplo, a las 5 de la mañana, antes capaz, a las 5 tenían que estar levantados, cuando estaban en la casa con su esposa, ¿no? Entonces lo llamaba a las 3 de la mañana, le decía a la esposa, pasame con fulanito. ¿A quién tenés que marcar vos? Bueno, a fulanito, bien, estás metido en la cosa. Y el tipo, imagínese, viviendo así todo el tiempo, ¿no? La mujer, no sé, un monumento le tenga que hacer, la mujer de él. Y entonces en un momento muestran una entrevista, le dicen, fulanito, dice Bilardo, ¿a vos no te parece que tan metido con tu carrera, con tu trabajo, con el fútbol, no dejaste un poco de lado de la familia? Dice, sí, me lo dice otra gente. Ni siquiera es que él se puso a pensar después de años, mirá el tiempo que perdí. Dice que un día miró a la hija y dice, tiene 20 años. Y lo último que se acordaba, cuando era una niña, la hija vivía con él, ¿no? No es que era separado ni nada. Entonces en un momento le dice el periodista, ¿y tu esposa qué día cumple? No me hagas esto. Dice, no sé qué día cumple. Dice, ¿y tu hija? Mi hija cumple en abril, por ahí, más o menos. Le dice, el periodista no podía creer. Dice, pero ¿y vos estuviste el día del parto? A ver, pará, déjame pensar. Y pensó un rato y dice, no, estuve, si el día del parto estuve, ¿no?
Por supuesto que no estoy destacando esto como un valor positivo, todo lo contrario. Mucho menos uno como hijo de Dios no puede comprometerse tanto con el trabajo, cual sea el trabajo, por esto que estamos diciendo, porque el reino de los cielos es mucho más importante que cualquier cosa. Pero sí lo uso como ejemplo para mostrarles como cuando alguien se compromete con el reino de Dios, en este caso, ¿no? Haciendo la comparación con el fútbol, todo lo otro no es que tiene que ser secundario, todo lo otro tiene que estar permeado por Dios. A veces separamos, hay gente que dice, bueno, Dios está primero, después viene la familia, después viene el trabajo. No, no, Dios es lo único, Dios tiene que permear todo lo otro. Jesús dijo en este pasaje que leímos, el que no menosprecia a su padre, su madre, ¿no? Sus hermanos, todo lo demás, no puede ser mi discípulo. ¿Te está diciendo que los odies, que no los ame? No, se contradice. Si fuera así, se contradiría con todo lo otro que dice la Biblia, que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, por ejemplo. Te está diciendo que yo tengo que renunciar a mi carne. Yo amaba a un familiar con mi carne, desde mi humanidad, pero mi humanidad es pecaminosa. Yo ahora tengo que amar a esa persona como la ama Cristo. Entonces, así como me tengo que aborrecer a mí mismo, tengo que aborrecer todo lo demás. Yo ya no pienso en mi carrera desde la carne. Yo ya no pienso tener la gloria de un título. Yo pienso hacer la voluntad de Dios. Dios me quiere acá, Dios quiere que trabaje en esto, lo tengo que hacer para su gloria, ¿no? Muchas veces separamos lo espiritual de lo mundano, y no, no puede ser. Nosotros tenemos que renunciar al mundo. Yo tengo que dar cada paso en la fe. ¿Eso quiere decir dejar de lado la familia? Eso es un error. En algunos casos Dios pedirá eso. Hay gente que literalmente dejó todo y se fue a predicar el Evangelio a África, ¿no? El otro día veíamos una entrevista de la hermana de la Pachán, creo que era. Ahí va, que estuvo de misionera no sé cuánto tiempo en el Amazonas, ¿no? Y ella, siendo muy joven, dejó todo y se fue a hacer lo que Dios le mandaba. Pero muchas veces no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos vayamos de misionero a Tanganica. Dios quiere que hagamos su voluntad acá. Porque dígame, usted piensa en su barrio y dígame si todo el mundo es cristiano en su barrio. Y la respuesta seguramente es no. Entonces a veces nos muestran un video de los niños del Congo, de no sé dónde, y decimos, hay que ir allá. Sí, está bien, hay que ir allá, y alguno va a ir, Dios va a mandar, como iglesia hay que orar y hay que apoyar. Pero capaz que la voluntad de Dios para mí no es que vaya al Congo, capaz que es que me quede acá, o que en el lugar en donde estudio, en el lugar donde trabajo, ahí esté siendo luz, ¿no? Pero tengo que renunciar a mí mismo, no es porque yo quiero, es lo que Dios quiera. Y este sería un tema, pero ya que lo menciono, hago hincapié para que no se me malinterprete, el tema de el servicio de Dios y la familia. Hay muchas malinterpretaciones, ¿no? Hay gente que se dedica mucho a la iglesia, por ejemplo, soy un pastor, me dedico a la iglesia y descuido a mi familia. Y tengo la excusa de que el Señor está primero. Pero usted fíjese los requisitos para los ancianos en la Biblia y dice que el que tiene hijos rebeldes, que no están sujetos a él, no puede ser anciano. Para que eso pase, mi hijo me tiene que amar, y yo lo tengo que amar, y me tengo que preocupar de él, de su vida. Por tanto, tengo que estar. Si estoy desaparecido, ¿no? Y lo he visto muchas veces, gente muy respetada en las iglesias, que se nota que hicieron las cosas con mucho amor, pero su familia la descuidó y no lo pueden ni ver. Entonces yo me pregunto, ¿es una consecuencia de hacer las cosas bien o es una consecuencia de hacer las cosas mal? Este sería un tema, tiro la piedra ahí por si algún otro que predique después lo quiere retomar, sería bueno, ¿no? Repasar eso. Pero bueno, voy a dejar por acá y voy a dejar como esa puerta abierta, ¿no? Pero es todo un tema. Nosotros tenemos que comprender la Biblia en su cabalidad. Si yo me quedo con un pasaje, lo puedo malinterpretar. Tengo que ver qué me dice lo demás de la Biblia. ¿Tá? Y pensando en esto, bueno, valorar lo que tenemos, que es, como dice el apóstol Pablo, un tesoro en vasos de barro, ¿no? Hablando de nuestro cuerpo. Yo estoy canhueco, tengo esto, me falta lo otro, tengo tal enfermedad. Bueno, pero en mí tengo el Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que hace que mi vida valga mucho más y que el reino de los cielos vaya creciendo. Esa tiene que ser nuestra aspiración. ¿Sí? Le voy a pedir a Richard, a ver si puede orar para terminar. Richard, ¿podés? Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estos ejemplos, Señor, de tu palabra, Dios mío, que realmente, Dios, es el gran tesoro. Eres tú, oh Cristo, porque realmente, Dios Santo, hemos comprendido, Dios, que es el gran tesoro que tenemos, no solamente en nuestras vidas, sino que también, Dios mío, podemos
evaluar, Dios mío, qué sería una vida sin Cristo, Dios, y hemos conocido, Dios mío, la verdad del Evangelio. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta palabra realmente llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, Dios, y seas tú por medio de tu Espíritu Santo obrando, Dios, para que podamos comprender, Dios mío, el principal valor, Dios mío, de nuestras vidas, porque como dice tu palabra también, Dios mío, si buscamos ese reino, esa justicia que viene de ti, Dios mío, todas las demás cosas podrán ser añadidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú seas quien abra el entendimiento, Dios, y te reveles a nosotros, Señor amado, y que si hay cosas, Dios, en nuestras vidas, Señor, que están ocupando ese lugar, Dios mío, que realmente, Dios, nos absorbe, Dios, que podamos ser prioritarios, que realmente, Dios Santo, adorarte a ti, Señor, y bendecir tu gran nombre, Dios, y tú nos estás llamando también, Dios mío, a dejar otras cosas para quizás servirte, Dios, en el lugar donde tú nos has puesto y ser esos instrumentos también, Dios mío, obra de manera sobrenatural en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, amén.